1476. El conde Drácula utiliza su vampirismo y hechicería para, poco a poco, corromper Europa. Su único propósito es eliminar a la humanidad con sus huestes de monstruos. La familia Belmont, exiliada de la región rumana de Valaquia, eran conocidos por ser un linaje dedicado a luchar contra las fuerzas del mal y lo sobrenatural. Aunque la familia era temida por muchos, el último vástago, Trevor Belmont, fue convocado por la iglesia para acabar, de una vez por todas, con el poderoso influjo del conde Drácula. Portando su famoso látigo, el asesino de vampiros, Trevor Belmont llega a Transilvania dispuesto a abrirse camino hacia el castillo del Señor Oscuro. Esto es Castlevania III: Dracula's Curse. Aunque con el número 3 en su título, esta nueva entrega era en realidad la sexta, si contamos no solo el Castlevania original o Castlevania II Simon's Quest, sino también la versión de MSX, Vampire Killer, el arcade Haunted Castle y por supuesto el desastroso Castlevania The Adventure. Estos rápidos vaivenes de estilo en tan solo 3 años daban cierta inconsistencia al comienzo de la saga, pero también, como había ocurrido con Simon's Quest, abría la puerta a más experimentación. Aunque allí la inspiración había sido el legendario Maze of Gallius, esta nueva entrega nacía con el ánimo renovado de ser el mejor juego posible dentro de la Famicom. Solo 11 meses antes de la salida de la Super Famicom, el equipo de Konami estaba muy seguro de su talento para sacarle todo el provecho a una consola con la que ya tenían sobrada experiencia, sobre todo ante el buen funcionamiento de Teenage Mutant Ninja Turtles, en aquel entonces considerado el mayor logro técnico de la compañía. Hitoshi Akamatsu, que había dirigido y escrito el primer y segundo juego, repetía aquí su función. De hecho, lo haría por última vez en la saga ante las bajas ventas, moviéndose a nuevos trabajos dentro de Konami como, por ejemplo, programar Snake's Revenge, la secuela apócrifa de Metal Gear. Akamatsu buscaba incluir elementos más cinematográficos, empezando por una introducción con perforaciones de celuloide y buscando efectos de luz en las tormentas, sombras pronunciadas y otros elementos que hicieran sentir el juego como una película de terror clásica. Notorio era el chip BRC6, incluido en el cartucho de Famicom, que permitía 3 canales de sonido extra que potenciaban la banda sonora. El elemento de exploración de la anterior entrega ofreció aquí la idea de rutas alternativas, algunas desembocando en nuevos aliados que se convertían en personajes jugables. Aunque el juego no contaba, al parecer, con un guión cerrado, los distintos personajes acabarían teniendo un enorme peso en la trama, en especial porque esta entrega transcurría 200 años antes del juego original, con Simon Belmont, y 25 años después de Castlevania Legends, con Sonia Belmont. La versión norteamericana, contrario a otros casos de exportación, es singularmente más difícil que la versión japonesa. Los jefes finales tienen más vida, Grant no lanza dagas sino que apuñala con ella a corta distancia, y a Alucard consume más corazones mientras está en forma de murciélago. Aparentemente este cambio parece sustentado en evitar que el juego fuese alquilado en tiendas norteamericanas, dado que nadie podría completar la experiencia en un solo fin de semana. Akamatsu dejó Konami y el mundo de los videojuegos en el año 2000. Aparentemente algunas fuentes sugieren que no jugó nunca a otros juegos de Castlevania posteriores al suyo. Se podría decir que la maldición de Drácula se ha convertido en su mayor legado. Como ya ocurría en nuestro análisis de Round of Blood, la posibilidad de elegir entre distintas encrucijadas supone un dolor de cabeza de describir, así que, aunque es imposible ver todos los niveles del juego de una sola sentada, aquí vamos a ver esos niveles en el orden en el que están nombrados. El primer nivel tiene lugar en la propia villa de Trevor Belmont. Después de rezar, Trevor extermina a los esqueletos y zombies presentes en su lugar de nacimiento. Atravesando la torre de la iglesia, con sus impresionantes vidrieras en uno de los mejores diseños artísticos de la NES y Famicom, llegamos hasta el jefe de este nivel, Skull Knight, un esqueleto del minotauro que no cesará en perseguirnos y saltar, lo que hace muy difícil asestarle varios golpes seguidos, aunque el hacha será de buena ayuda. A partir de aquí, al final de algunos niveles, el juego nos ofrece 2 rutas que seguir. Otras veces nos forzará a continuar por niveles diferentes en relación con las decisiones que hemos tomado previamente.
Si elegimos ascender a esta Torre del Reloj, que curiosamente no es la propia del Castillo de Drácula que nos espera en el último nivel, nos encontraremos con que resulta algo más fácil de lo esperado, con más escaleras que plataformas extrañas como los clásicos engranajes gigantes. O al menos hasta que ascendemos hasta los péndulos, que requieren más precisión por su movimiento oscilante que, si bien impresionante para la época, también es bastante inestable. Una vez pasado este escollo nos esperan, cierto, los engranajes y las cabezas de gorgonas típicas de estos niveles. El camino es especialmente largo y poco variado, pero muy complejo. Al menos solo tenemos que alcanzar la cúspide, ¿verdad? En lo más alto nos espera un jefe, Nasty Grant. Puede subirse por las paredes y el techo y descender sobre nosotros causándonos un gran daño, pero por el mismo principio podemos aprovechar y golpear mientras está en el techo para que reciba el golpe de la caída. No es muy agresivo, pero requiere ser rápido de reflejos. De repente, Nasty Grant recupera una forma humana. Se trata de Grant Dynasty, un pirata retirado hasta que Drácula mató a su familia, juró vengarse y a cambio el propio conde lo transformó en la criatura que hemos visto. Es nuestro primer aliado. Son of a bitch. Grant puede subirse por techos y paredes para alcanzar lugares nuevos, pero no lo recomiendo porque es una mecánica un tanto fallida, donde a veces no consigues los resultados esperados. En cualquier caso, la Torre del Reloj empieza a caerse y con ella el acceso más directo al castillo. Tendremos que dar un pequeño rodeo, pero antes toca hacer todo el camino de descenso de la torre. Los engranajes, los péndulos, las cabezas de gorgona... otra vez. El Bosque Loco hace honor a su nombre con los dos primeros obstáculos. El primero, pasar bajo 3 trampas cuyo timing depende del procesador, lo que complica las cosas en emulación, y que tiene una colisión bastante engañosa. Si hemos venido desde la Torre del Reloj, no tendremos que pasar por esta sección. Después, una de mis partes más odiadas, los búhos, cuyos ataques mantienen una parábola como patrón, pero el punto de comienzo de esa parábola varía, haciendo muy complejo deducir en poco tiempo su trayectoria exacta. Además, abundan demasiados en muy poco espacio, y si decides ignorarlos, te encontrarás con un par de saltos que no son difíciles de por sí, pero que con los búhos se vuelve una trampa mortal. Aquí hacen también aparición los esqueletos rojos que, como todo fan de Castlevania sabe, pueden ser derrotados solo temporalmente y vuelven a levantarse en un par de segundos. Cuando alcanzamos el punto álgido de esta fase, se desata una tormenta, pero no hay ningún jefe esperándonos al final de este nivel, lo cual supone un pequeño alivio para lo que está por llegar. Ahora se abren dos caminos, seguir en el bosque o descender al pantano. Si continuamos recto nos adentramos en una espesa niebla llena de medusas. Tras unas cuantas arañas muy pesadas tenemos nuestro primer encuentro con el Cíclope. Es muy rápido, cargando hacia nosotros con todas sus fuerzas, y además solo podemos golpearlo, apropiadamente, en su gran ojo. Pero una vez que lo enganchemos podemos asestar varios golpes a la vez y acortar esta pelea. Resulta que este Cíclope no es otro que Sypha. Aunque el manual del juego se refiere con un pronombre masculino, Sypha es una sacerdotisa cazadora de vampiros. Es menos resistente que los otros personajes jugables, pero más fuerte en sus ataques. Lo siento, Grant, he decidido ir con Sypha en esta partida. El pantano nos recibe con arenas movedizas y un grupo de ranas acosadoras. Con algo de buen timing podemos salir casi sin un rasguño. Las arenas movedizas no dejan nunca de lanzarnos enemigos, tanto ranas como hombres de arena, así que lo mejor es moverse rápido y cuanto antes. El enemigo final es un viejo conocido, el murciélago gigante que era el primer jefe del juego original, solo que con una sorpresa. Ahora puede dividirse en varios murciélagos pequeños. Con todo, es increíblemente débil. Soy yo, o el tema principal de este nivel, llamado Anxiety, suena como el tema principal de Shadowgate. Desde esta entrega, donde hace su primera aparición, el barco fantasma será otro de esos lugares habituales en la saga. Aunque es un cambio estético más que de ninguna mecánica principal, aquí dependemos más de zonas quebradizas donde caernos y espíritus que nos persiguen, además de algunos esqueletos rojos. En general, un paseo más tranquilo que lo que hemos visto hasta ahora. Todo parece sospechosamente fácil hasta que llegamos a un grupo de serpientes que se transforman en la ninfa Echidna. ¿Qué hace una ninfa de tierra en un barco fantasma? Bueno, en la mitología también se le considera consorte de Tifón, dios de los huracanes, aunque no creo que esa fuera la intención.
Echidna puede convertirnos en piedra, supongo que en realidad debería ser Medusa, y mantiene la distancia con sus flechas. Lo mejor es corresponderle con los cuchillos y veremos que se vuelve a transformar en víbora. No es el final del nivel, como muestra que no cae ningún orbe al derrotarla. Ascendemos por los mástiles y flechastes, con unas divertidas plataformas a modo de balancín que requieren no solo buenos saltos, sino entender bien la posición ideal de las plataformas para realizarlos. El jefe final es mucho menos interesante que Echidna, un espíritu que revive a dos jefes anteriores, en este caso una momia que nos lanza sus vendas sin descanso, y de nuevo al cíclope. Más una prueba de resistencia que de habilidad. El barco nos conduce hasta el castillo maldito, cerca de los dominios de Drácula, pero todavía fuera de su territorio. Entramos en la cueva de Alucard si hemos pasado por los pantanos y derrotado al gran murciélago. Nos reciben gotas de ácido que derriten las piedras bajo nuestros pies, abriéndonos una ruta alternativa. Descendemos por las escaleras con cuidado, de baldosas sueltas, y más ácido abriendo otra puerta alternativa, casi como si el juego se jactara de todas sus posibilidades. Curiosamente, el camino más sencillo es el superior, por lo que no tenemos que esperar a que el ácido nos abra el camino. Esta misma idea se repetirá un par de veces en el nivel, jugando con los dos caminos, superior e inferior, y con trampas que funcionan a destiempo. Ascendemos hasta la cripta del vampiro, por fin el jefe final, Drácula. De nuevo, con la misma estrategia que en el Castlevania original, golpearle solo a la cabeza. Con un poco de precisión en el salto podemos esquivar y asestarle el golpe final para comprobar que no tiene segunda fase, porque este no es Drácula, es, por supuesto, Alucard, su hijo, que aquí aún no había adquirido su aspecto Bishonen inspirado en Vampire Hunter D. Nos explica que quiere vengarse de su padre y se une a nosotros. Alucard puede convertirse en vampiro y volar, pero su ataque de disparar 3 bolas de fuego es bastante débil. Aún así, su transformación hace muy trivial algunos de los mapas posteriores. Todavía no termina este nivel, porque para obligarnos a usar el poder de Alucard tenemos que huir de momias que se regeneran infinitamente y plataformas quebradizas. Un auténtico infierno si no disponemos de suficientes corazones para que Alucard pueda volar y esquivar hasta una zona segura. Podemos seguir hasta la ciudad sumergida o continuar hacia las minas. Pilares de calaveras que disparan y gárgolas voladoras son los principales obstáculos de un castillo donde se priorizan las plataformas. Un ascenso vertical muy cauto y en general sin nada destacable, hasta que un autoscroll vertical intermitente nos obliga a apretar el paso. Las gárgolas se vuelven más numerosas y los pilares nos disparan sin descanso en nuestro ascenso por la larga escalera. En las alturas salimos al exterior para encontrarnos al verdadero dueño de este castillo, la criatura, comúnmente conocida como el monstruo de Frankenstein. Sus ataques suponen lanzarnos rocas o dejar que caigan del cielo. Una vez más, el hacha pondrá la suficiente distancia entre nosotros para golpear su rostro y derrotarlo. Este nivel nos llevará directamente al puente. Si no hemos continuado por la cueva de Alucard, llegamos a la ciudad sumergida. Todo este nivel se divide en dos ideas: largos caminos de plataformas donde debemos evitar murciélagos y criaturas acuáticas, y encuentros con dragones esqueleto muy resistentes. Solo el primer dragón supone un gran problema porque puede causar retroceso y tirarnos al mar, pero los demás se encuentran en zonas mucho más estables. Por supuesto, el jefe final es el Rey Hueso de Dragón, que parece burlarse de nosotros girando mientras vamos rompiéndole cada vértebra. Antes de derrotarlo, el dragón huye y el agua empieza a brotar. Toca perseguirlo por más plataformas con enemigos, mientras el agua sube y el tiempo se agota. Incluso cuando alcanzamos al dragón, el agua no deja de subir. Tanto es así que cuando lo derroté, el orbe cayó al agua. Por suerte aterricé bien para que el juego no lo interpretara como un suicidio. La ciudad sumergida conduce directamente a los acantilados. Unas plataformas donde tenemos que hacer saltos precisos evitando a criaturas subacuáticas marca el comienzo de este nivel. Tras pasar por este río subterráneo, la cripta de la familia Drácula nos da la bienvenida. Algo más sencilla, con unos pocos esqueletos, ignoramos las momias que se regeneran una y otra vez. Algunas plataformas que nos obligan a agacharnos y saltar en el momento justo nos llevan frente a guardianes de la cripta muy resistentes.
Lo mejor es deshacerse de ellos con el hacha desde lejos y no preocuparse más. En la puerta nos espera nada menos que la criatura. Otra vez, misma estrategia, mismo resultado. Desde aquí seguimos por las minas. El puente nos recibe con hombres pulga, lo que no augura nada bueno. Tenemos que atravesar los canales con criaturas acuáticas y cuervos acosándonos continuamente. Una vez pasado este primer mal trago, el resto del nivel es mucho más sencillo, similar al castillo maldito, pero con desplazamiento horizontal. Ni que decir tiene que no faltará una sección de correr mientras el suelo desaparece bajo nuestros pies. Al final del puente nos esperan los dragones de agua, que uno podría confundir con la pelea de Barba en Zelda 2 de Adventure of Link. No es una pelea muy justa porque no se ajusta a muchos de los patrones predecibles, y las llamaradas pueden darte un retroceso que te tiren al agua y te maten al instante. Con un poco de paciencia nos podemos deshacer de al menos una de las cabezas y esperar el momento ideal para porrear a la última. Esto nos llevará inmediatamente al patio del castillo, por fin en los dominios del conde. Desde la cueva de Alucard, y si hemos visitado la ciudad sumergida, continuamos por un complicado camino donde ahora caen bloques del cielo y las escaleras serán tan traicioneras como puedan. Desde aquí entramos a las catacumbas subterráneas. Creo que confundo este nivel y Cliffside Entrance. Desde luego es muy difícil definir aquí cuándo acaba un nivel y empieza otro, porque los interludios con el mapa no lo definen. A veces son el mismo nivel y a veces son otro. Esto podría considerarse una continuación de la cueva de Alucard, tanto como una introducción al acantilado. Los jardines que conducen al castillo están llenos de plataformas verticales y arpías voladoras soltando hombres pulga, algo contra lo que solo puedo recomendar correr sin parar. Algunos pilares colocados a mala idea nos opondrán el paso y ascenderemos para encontrarnos las mismas plataformas balancín del barco fantasma. Después de atravesar una zona cubierta de cuervos y esqueletos rojos, toca descender de nuevo con un autoscroll amenazante y, por si fuera poco, plataformas quebradizas. El espíritu vuelve para resucitar a dos momias, el Cíclope y Leviatán, este último muy resistente pero fácil de engañar. En lugar de la entrada principal vamos a acceder al castillo de Drácula desde la cripta o la ciudad sumergida, y por tanto desde este precario nivel. Lo primero es más ácido derritiendo las baldosas que nos permitirá acceder a la puerta superior en el momento justo. También tendremos aquí baldosas que caen del techo, lo que nos obliga a esperar a que alcancen la altura suficiente. El problema es que las gárgolas empezarán a acosarnos casi al instante. Unos pasos más allá volvemos a enfrentarnos con el murciélago gigante, sin mucho espacio para saltar. El hacha lo destroza en 4 golpes. Para ascender al castillo debemos, por supuesto, esperar a que más bloques se caigan, aunque esta parte es quizás la más tediosa del juego y la más odiada por los fans. Con poco espacio para saltar y sin saber muy bien dónde van a caer las piezas, es fácil quedarse atascado o accidentalmente caer en el abismo. A partir de aquí algunas arañas molestas y cuervos, pero la verdadera dificultad es una pantalla de plataformas descendentes que piden que calculemos bien los saltos y lo hagamos lo más rápido posible. Menos mal que tenemos a Alucard con nosotros. Por si las cabezas de Gorgona y las plataformas que giran cuando saltamos no fueran suficientes, también debemos ascender por plataformas mientras un autoscroll nos obliga a apretar el paso. Guardias, gárgolas, esqueletos, aquí ya todo vale y ni siquiera estamos cerca de Drácula. Supongo que toca usar el sistema Alucard y volar pasando de todo, incluso de los enemigos que no parecen estar ahí hasta que alcanzamos esa altura. Nada menos que el primer nivel del primer Castlevania, con algunas reformas por parte de Drácula. Comparado con todo lo que hemos pasado, este ascenso es un paseo por niveles de pocos enemigos y plataformas seguras. Al final nos estará esperando la Parca, el aliado más acérrimo de Drácula. Como es habitual, su primera fase lanzando mini guadañas no es especialmente fácil, pero es factible. Su segunda fase es menos agresiva, pero más resistente y difícil de dañar. En los patios interiores nos recibe nada menos que una de las combinaciones de enemigos más terribles de la saga, arpías llevando a hombres pulga. Corremos cuanto podamos hasta pasar una serie de trampas y, desgraciadamente, el siguiente paso implica ascender hasta la torre del reloj de Drácula en unas escaleras endiabladas, con gárgolas haciéndolo una tarea imposible.
Alucard no es de mucha ayuda aquí y es casi mejor recibir el daño a caer al abismo y perder una vida completa. Por si fuera poco, el siguiente paso también implica ascender por escaleras, aunque con un autoscroll intermitente que supone un auténtico dolor de cabeza. Antes de llegar al jefe final de este penúltimo nivel, tenemos que atravesar un complicado canal lleno de criaturas acuáticas y otros obstáculos que... o usar a Alucard para tomar un atajo y reírte de los diseñadores de niveles. Antes de entrar en la torre de Drácula, tenemos que enfrentarnos al Doppelganger, un enemigo que copia nuestras habilidades. Es una de las peleas más duras del juego, a menos que sepas que si cambias de personaje constantemente, su animación de transformación te permite dar un par de golpes antes de volver a cambiar. Y ahora sí, a por el gran final. La infame Torre del Reloj cobra aquí más protagonismo que nunca, no por tener hasta 2 niveles diferentes, sin incluir el recorrido inverso cuando volvemos de rescatar a Grant, sino porque nos prepara para el clímax de esta historia. Descender con autoscroll es una auténtica tortura, imposible de saber qué caminos serán seguros. Toca hacer saltos de fe, porque las cabezas de Gorgona no nos dejarán espacio para maniobrar como murciélagos. Luchar contra enemigos en un suelo quebradizo es un suicidio, por lo que nos apuramos hasta los péndulos, una secuencia de plataformas tan compleja como cabría esperarse. O ya sabéis, podemos convertirnos en murciélagos sin más y ya está. Las icónicas escaleras finales al aposento de Drácula suponen un buen alivio, estamos en el final. La primera forma de Drácula es algo débil, pero sus ataques y sus movimientos nos pueden poner en apuros. Toca repetir la estrategia de saltar y golpearle en la cara. Su segunda forma tiene 5 caras alrededor de un cerebro y su pura sangre. No exactamente lo que me esperaba, pero al menos no parece el monstruo de las galletas. Unas cuantas hachas y asunto arreglado. Ahora lo que vemos después no es exactamente la tercera forma de Drácula, sino el verdadero villano de este juego. Pazuzu, o quien sea, se revelan como el espíritu que le han dado su poder a Drácula. Algo que la saga no tardaría en ignorar por completo en futuras entregas. Este enemigo no es ninguna broma. Levantará al azar secciones del suelo y solo podemos atacarlo en la cabeza. Debemos ser muy cautos con los saltos y usar las plataformas volantes para... ¿A quién quiero engañar? Basta con usar las hachas otra vez. Y así concluye esta aventura. Dependiendo del personaje que nos haya acompañado hasta el final, tendremos una imagen u otra frente al castillo derrumbándose. Quizás lo más destacado es la melena rubia de Sypha, que en tradición de la NES con juegos como Metroid o Versus Match Rider, es revelada como una mujer cuando nunca se ha indicado nada similar en el juego. Castlevania 3 es frecuentemente mencionado dentro de la saga porque es la base más sólida de la franquicia. Mientras que el juego original lanzó su premisa y estética y la secuela experimentó con un accidentado intento de elementos de RPG y exploración, Castlevania 3 trató de hermanar ambos conceptos. Sí, el resultado es, podría decirse, conservador en sus ambiciones. Mucho más dependiente de la linealidad de la primera entrega, pero con suficientes ramificaciones para hacerlo interesante. Que el jugador no pueda completar todos los escenarios en una sola partida no solo ofrece rejugabilidad, también muestra la titánica tarea que es librar estas tierras de la corrupción de Drácula. Establecerlo como una precuela era una manera eficiente de hacer borrón y cuenta nueva, pero arrastró como consecuencia el largo legado de los Belmont y allegados como una saga familiar a través de los siglos. Como la exploración aquí se reduce a múltiples rutas, el verdadero elemento diferenciador es la selección de distintos personajes para ejecutar algunos obstáculos determinados. Pensemos que, antes de Castlevania 3, la idea de un plataformas donde debes cambiar de personaje para progresar no era tan popular, con pocos antecedentes como por ejemplo Legacy of the Wizard. Y, sin embargo, años más tarde encontraríamos modelos mucho más asentados, como en The Lost Vikings, o el infame Donkey Kong 64, o en cierta medida Sonic Adventure. Como es de esperar, esta mecánica implica que el juego se rompa en algunos momentos, pero es un magnífico detalle. Propio de un juego de NES de la época y siguiendo la estela del original, esta entrega es especialmente difícil, aunque con momentos mucho más equilibrados. Todo ello al servicio del correspondiente código en el sistema de passwords, que alivia un poco el dolor permitiendo continuar desde ciertos niveles o adquiriendo 10 vidas de golpe. No quita que gran parte del juego dependa de explotar eficientemente sus limitaciones. Subiendo escaleras estaremos bloqueados para saltar, pero también proporciona una importante ventaja en cuanto a que, si somos golpeados mientras estamos en ellas, recibiremos el daño pero no el retroceso, que indudablemente nos llevaría a nuestra muerte en una caída. Es, en su totalidad, una fantástica experiencia.
si bien menos por cómo se juega hoy en día, y más por lo que promete y cómo esto subirá el nivel de ambición de la franquicia en lo que vendría después. La primera consecuencia de Castlevania 3 fue la inmediata viabilidad de la serie como una forma de mostrar los avances tecnológicos de la saga. Castlevania Chronicles, Super Castlevania 4 y Round of Blood pondrían el listón muy alto. Aunque Castlevania Legends y Laments of Innocence transcurrían mucho antes, está tácitamente aceptado que es en Castlevania 3 donde la historia da comienzo cronológicamente, así que tenía sentido que cuando Konami vendió los derechos para una película, pidiese que el esfuerzo se centrase en adaptar esta entrega en concreto. El proyecto anduvo dando vueltas hasta que acabó convertida en la serie de Netflix con guión de Warren Ellis, que gozó de un particular éxito e introdujo a estos personajes a una nueva generación. Pero es en Koji Igarashi donde el juego ha tenido un mayor impacto. Sería esta entrega junto a Round of Blood las que marcarían la principal influencia de Symphony of the Night, el primer Metroidvania propiamente dicho de la saga, y en consecuencia de todas las entregas posteriores. Ese amor ni siquiera terminó cuando Igarashi abandonó Konami. En su intento de recuperar la forma con su nueva propiedad intelectual, Bloodstained, Igarashi no solo prometió un nuevo juego al estilo de Symphony of the Night, sino que ofreció en su crowdfunding la posibilidad de desarrollar un proyecto más pequeño, una suerte de precuela a Bloodstained que seguiría el estilo de Castlevania 3, Bloodstained Curse of the Moon. No solo un excelente homenaje que mantiene este legado vivo, sino que, con poca discusión, es un juego mucho más elegante y pulido, construido sobre la misma idea, un equipo con talento y décadas de experiencia. Sobra decir que también ha contado con su propia secuela, continuista y brillante. Pero fuera de la saga, no quiero irme sin recomendar, como ya hice en mi vídeo GOTY of the Year 2021, Astalon, Tears of the Earth, un muy brillante Metroidvania que combinaba aquella influencia de Maze of Gallius con Castlevania 3 y elementos roguelike, para ofrecer una de las mejores experiencias del género de una manera orgánica y accesible. En definitiva, Castlevania 3 es uno de los juegos más influyentes de la saga que, quizás, no ha envejecido tan bien, pero solo porque ha dejado, para la historia, una semilla que creció para hacerse más fuerte y poderosa que todo lo que le ha precedido. Buenos días.